Dice en Salmos 42:11, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Él es tu Dios, iglesia. Así que levántate ahí donde tú estás y alaba a Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque traemos un corazón agradecido. Señor, te damos gracias esta noche porque tu amor y tu misericordia, Señor, la hemos sentido todos los días de nuestra vida. Hoy venimos a alabarte, hoy venimos a adorarte con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, Señor, porque así nos hemos sentido todo este tiempo, Señor, amados por ti, protegidos por ti, Señor. Por eso queremos alabarte, por eso queremos adorarte, por eso queremos exaltar tu nombre, Señor. En medio de la alabanza de tu pueblo, tú te vas a manifestar. En medio de la alabanza que levanten ahí en su casa, Señor, tú te vas a manifestar. Tú vas a tocar los corazones, tú vas a traer fortaleza, tú vas a traer sanidad, Señor. Toda angustia tú la quitas y traes gozo y felicidad, Señor. Lo declaramos esta noche en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, dé palmas ahí en su casa, dé palmas porque el Señor es digno. Vamos a ir donde tú estás, ponte de pie si puedes y alaba con nosotros, únete en el Espíritu con nosotros y vamos y declara que tenemos un Dios increíble, un Dios todopoderoso. Vamos a declararlo en tu casa donde tú estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado está. Vamos a exaltar su nombre en esta noche. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh, vamos donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, no sé dónde tú estás, pero únete con nosotros en el Espíritu y vamos, declara con tu boca que Él es increíble, que Él es poderoso, porque hay poder en los hijos de Dios cuando declaran que nuestro Dios es poderoso. So vamos y decláralo en esta noche. Vamos, decláralo. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, vamos, decláralo, mi Dios es increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo, vamos, grítalo, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Da un grito de júbilo. Our God is mighty.
solo tú, solo tú eres increíble y eres invencible, Señor, lo creemos. Hay un movimiento espiritual, vamos y muévete en esta noche, en un movimiento sobrenatural. Dios está esperando un pueblo que demuestre quién eres, con el movimiento que trae su gloria. Atrápalo, muévete sobrenatural, como remolino, moviendo, expandiendo con poder de Dios, como remolino, moviendo, expandiendo con poder de Dios. Muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 en detalle, amor. Sí, Señor. Dios está esperando un pueblo que demuestre quién eres, con el movimiento que trae su gloria. Captúralo, atrápalo, muévete sobrenatural, como remolino, expandiendo con poder de Dios, como remolino, moviendo. Vamos, muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 muévete. Vamos, díselo. Muévete, 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 en detalle, amor. Él se está moviendo. Vamos a salir de su poder. El fuego del Señor está cayendo sobre ti. El fuego del Señor está cayendo sobre ti. Wow. Trayendo avivamiento lo que está dormido en mí. Vamos, decláralo. El fuego del Señor está cayendo sobre mí. Wow. Trayendo avivamiento lo que está dormido en mí. Yo voy a danzar, yo voy a liberar, me voy a mover en la sobrenatural. Yo voy a danzar, yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural. Yo voy a danzar, yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural. Vamos, iglesia, muévete, porque Jesús dijo que tú mayores cosas. Muévete,
regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no es santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Sí, Señor. No es santo como tú. Tú eres digno de suprema alabanza y adoración. Donde tú estás, levanta tus manos y adora al que es 3 veces santo. Porque Él está en ese lugar y está en tu casa. Donde tú estás, Él está allí. Where you are, come on, just lift up your hands in worship. Los ángeles te cantan santo. Los ángeles te cantan santo, santo. Los ángeles te cantan santo. Los ángeles te cantan santo, santo. Los ángeles te cantan santo. Los ángeles te cantan santo, santo. Los ángeles te cantan santo. Los ángeles te cantan santo, santo. Tus hijos también te cantan santa. Aquí es digno.
adórale con todo tu corazón. Mi alma te anhela, mi alma te anhela. Ahí quiero estar, ahí quiero estar en tu presencia. Una vez más, iglesia, levanta tu voz. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma te anhela. Ahí quiero estar, ahí quiero estar en tu presencia. Y en tu presencia, Señor, queremos habitar todos los días de nuestra vida, Señor. Por eso hemos venido a entregarte alabanza y adoración que sale de nuestro corazón, Señor. Recíbela, Padre Celestial. Aquí estamos adorándote y no nos vamos a cansar porque estamos en ti cubiertos, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, porque tú has sido bueno, porque tú eres digno, Señor, porque tú te lo mereces, Padre. Toda alabanza, toda adoración, toda exaltación a tu nombre, mi Dios. Recibe, Padre, lo que en cada hogar en este momento como iglesia te estamos ofreciendo. Recibe, Señor, te pedimos que pueda ser olor fragante nuestro corazón sincero, Señor, delante de tu presencia. Rendimos honor, reverencia, gloria, Señor, a tu presencia omnipresente en cada lugar, en cada país. Gracias, Señor. Háblanos a nuestro corazón. Danos el consejo necesario para el tiempo oportuno, Señor. Que ningún pensamiento, Señor, pueda interrumpir el fluir de tu espíritu a nuestro espíritu, Señor, y que tu palabra se establezca como verdad eterna en nuestro espíritu para que afecte nuestra alma, para que afecte nuestra vida, Señor. Te damos la gloria por tu palabra, por tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le da un aplauso ahí en casa, iglesia, al Señor. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Es un privilegio que podamos estar reunidos en este lugar que Dios nos ha permitido a través de la internet. De esta manera estamos tomando ventaja de las limitaciones que hasta cierto punto nos han puesto. Yo sé que esto ya va a pasar, pero mientras tanto la iglesia no puede dejar de escuchar el consejo de la palabra. La iglesia no puede dejar de adorar al que es digno de adoración, y por eso nos reunimos y nos tomamos el tiempo para poder adorar a nuestro Dios y para esperar el consejo que nos va a llevar a experimentar mayor vida eterna en estos tiempos, en esta tierra, mientras el Señor viene por su iglesia. Así que yo le invito a que ahí en casa usted se desconecte de todo lo que sea afán y se conecte. Hay dos tipos de personas delante de la palabra de Dios, delante de la palabra del Señor Jesús: las que son como Marta y las que son como María. Y aunque Marta estaba haciendo algo bueno, no era lo correcto en ese momento. En ese momento lo correcto tomó lugar en el corazón de María, la cual se sentó a los pies de Jesús, el perfecto y excelente maestro. Así que el Señor va a hablar hoy a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra a nuestros corazones. Yo le pido que usted pueda compartir esta enseñanza, esta predicación, que usted pueda darle el lugar correcto a la palabra de Dios, la cual es eficiente y es útil en el corazón que la recibe y en el corazón que la necesita. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un consejo de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros necesitamos seguir incrementando nuestro entendimiento y nuestra sabiduría y nuestra fe a través de la revelación de su palabra? Por tanto, vamos a compartir
esta enseñanza, vamos a hacer share a este link, vamos a compartir a todos nuestros familiares y amigos. Y mientras nos adentramos en la palabra del Señor, la cual vamos a abrir en algún momento. El Señor me dio tema para el día de hoy y lo titulé Jesús está en nuestra barca. Y en realidad vamos a entender muchas cosas las cuales no deben de pasar desapercibidas a causa de los tiempos que estamos experimentando, a causa de estos tiempos tan difíciles. Y creo, como siervo de Dios, y estoy totalmente seguro que en medio de esta situación muchas cosas han cambiado en nuestro ser, muchas cosas han cambiado en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de ver a Dios, en nuestra manera de ver las cosas de Dios. Yo sé que muchas cosas que no tenían valor o no les dábamos el valor a causa de la familiaridad, hoy el Espíritu nos ha redarguido y estamos extrañando esos momentos, ese lugar que se llama iglesia, ese santuario donde podemos congregarnos. Y yo sé que muchas cosas están tomando su lugar en el lugar de acuerdo al orden de Dios, de acuerdo al orden de prioridades y de importancia que Dios le da a sus cosas. Y por supuesto, y en total enfoque hacia su corazón, hacia el entendimiento de su perfecta, de su buena y agradable voluntad. Espero que este cambio que usted y yo estamos sufriendo a través de esta situación difícil pueda ser un cambio positivo, objetivo, que pueda producir un efecto de bendición en nuestras vidas y no lo contrario. Porque hay dos tipos de efectos que va a tomar esta situación difícil. La que va a ser de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está hablando a la tierra, a la iglesia, a sus hijos, y la que nuestras emociones y pensamientos no renovados están hablando también a nuestra alma. A partir de este tiempo, el futuro va a ser determinado a través de las convicciones o las emociones que tomaron lugar y prioridad en nuestras vidas. Solo hay dos fuentes. La fuente que viene a cultivar la mente no renovada, y esa es la incorrecta, la que se alimenta de emociones, de pensamientos que no vienen del pensamiento ni del corazón de Dios, y la convicción que se fundamenta y se afirma en la dirección, en la inspiración del Espíritu Santo a través de su palabra. Yo creo que usted es tierra fértil, amada iglesia. Yo sé que usted va a llegar cuando volvamos a reunirnos renovado, con una mente más amplia de las cosas de Dios, más sensible, más susceptible a la dirección del Espíritu Santo y por consecuencia empoderado, activado en su propósito y su llamado. Y siento la carga y la necesidad que en el momento que tengamos la oportunidad de congregarnos, vamos a tomar proyectos en nuestra mano y vamos a salir y vamos a alcanzar almas, porque la gente va a estar sensible, está sensible, la gente está buscando la verdad. Y usted sabe que la iglesia de Jesucristo tiene la verdad. Jesús es la verdad. La verdad no es un concepto, no es una filosofía, ni es una teoría humana. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad, exclusivamente. Él es la verdad. Poncio Pilato le dijo antes de crucificarlo: ¿qué es la verdad? Y Jesús no le explicó de una manera amplia. Usted y yo sabemos que Jesús es la verdad. Poncio Pilato la tuvo enfrente y no la supo aprovechar. Usted y yo la tenemos dentro del corazón, y por tanto de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca, y vamos a ser efectivos y eficientes en el propósito y en el llamado que Dios ha puesto dentro de la iglesia, que es usted y yo, dentro de su cuerpo, que es usted y yo, que la conforman sus hijos, que somos usted y yo. Creo que también Dios, en su misericordia en estos tiempos, a través de su Espíritu Santo, nos está mostrando su voluntad. La voluntad para nosotros como sus hijos y para nosotros como la iglesia. Dios es perfecto. Y cuando le digo eso, no tengo ningún espacio para la duda en mi mente ni en mi corazón de que Dios es perfecto en lo que Dios hace y en lo que Dios permite. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite tiene un propósito, y todo está determinado al tiempo de Dios. Dios ha permitido todo esto en este siglo, en esta década, al principio de este año, porque Dios es perfecto. Y nosotros, aunque no entendamos claramente con nuestra lógica por qué Dios ha permitido esto, debemos de saber que Dios nunca se ha equivocado.
y haremos bien en seguir la dirección del Espíritu Santo, en seguir el lineamiento que el Espíritu Santo traiga y muestre y demás la iglesia de Jesucristo. Dios en su sabiduría ha edificado en cada uno de nosotros, antes de que este tiempo llegara, una fortaleza que ha fortalecido nuestra confianza. Él ha edificado a través de su palabra esas murallas que no han permitido que las ideas, que los pensamientos, los cuales el mundo o Satanás a través del mundo se está encargando de bombardear, queriendo infectar la mente espiritual de la iglesia. Usted no ha permitido eso porque su fe está fortalecida y usted ha levantado el escudo de la fe para apagar esos dardos de fuego del maligno, que su intención es enfriarlo, que su intención es que crear en usted desesperanza, para que usted no sepa qué es lo que va a pasar. La iglesia tiene la respuesta de lo que va a pasar. Después de la tormenta viene la gloria, viene la calma, viene la bendición. Tenemos que permanecer en esa barca, tenemos que caminar sabiendo que Jesús está con nosotros y por nosotros, y que no importa lo que pueda estar siendo afectado el mundo, estamos confiados totalmente que la sangre de Jesucristo nos cubre, nos guarda. Jesús está con nosotros en nuestra barca. Así que Jesús nos ha edificado, el Espíritu Santo, a través de su palabra, para que seamos personas de mayor confianza hacia sus promesas, hacia su palabra. Acompáñeme por favor a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, y vamos a leer desde el capítulo número 10, o vamos específicamente allí al capítulo número 10, y vamos a leer el versículo número 13. Le decía que Dios es sabio y perfecto en lo que Dios hace y en lo que Dios permite. Y antes de Dios tan difícil para toda la humanidad, pero también de alguna manera tan difícil para la iglesia, porque aunque la iglesia está fundamentada en la verdad, no deja de sentir frío, no deja de sentir el viento recio, no deja de sentir la tempestad que está rodeando nuestra barca. Estamos completamente seguros de que Dios está con nosotros y que hacemos bien en confiar que Él está permanentemente por la fe en nosotros. Y el apóstol Pablo dice aquí: ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Mire lo que dice, 1 Corintios 10:13. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Yo sé que en la versión Reina Valera lo dice un poquito diferente, pero escuche lo que dice la siguiente parte del versículo. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Dios es sabio, y cuando Dios permite que ciertas situaciones lleguen a nuestra vida, en este caso a la tierra, la iglesia ya estaba lista, la iglesia ya estaba preparada, la iglesia ya tenía en quién confiar, la iglesia ya estaba fundamentada en la verdad. No fuimos encontrados ni agarrados por sorpresa. Dios había estado hablando y hemos aprendido a escuchar a Dios y nos hemos mantenido, nos hemos fortalecido, hemos prevalecido y hemos perseverado sabiendo que después de esta situación las cosas van a ser gloriosas para la iglesia por causa de la pronta venida del Señor Jesús por la novia, por la iglesia. Entonces la palabra dice que Dios no va a permitir que venga algo a tu vida o que experimentes algún nivel o algún tipo de prueba, sino antes Él te ha dado la fuerza para soportarla. Y en medio de la prueba, Dios a través de su palabra también te da la sabiduría para que puedas vencer la prueba. Cada vez que usted vence una prueba, usted se vuelve un conquistador, usted se vuelve un vencedor. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús porque Él nos da la estrategia. No la tenemos que buscar desesperadamente. Estamos ubicados, sabemos que el Señor a donde nos diga vamos, y lo que nos diga que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Yo sé que cada uno de nosotros hemos atravesado de diferente manera esta situación que ciertamente es crítica. Nos ha limitado hasta cierto punto y nos ha incomodado hasta cierto punto. Anhelamos esa oportunidad y ese privilegio de volvernos a congregar y de podernos congregar y de poder disfrutar de la presencia de Dios también unidos, unánimes, juntos, en un mismo sentir, y poder juntamente provocar la nube de gloria
a través de la alabanza y poder ser juntamente edificados a través de la palabra de Dios. Estamos siendo a través de este medio, pero Dios dejó algo poderoso en el congregarnos. Y por eso digo, estos son tiempos críticos porque hasta cierto punto se nos ha estado limitando. Y cada situación a la cual nosotros nos enfrentamos, la vamos a percibir de una manera diferente, de acuerdo a nuestra medida de fe y de acuerdo a nuestros ojos espirituales. Pero nosotros como iglesia, aunque estamos atravesando un tiempo difícil, Dios nos ha dado la sabiduría para que en medio de este tiempo podamos tener un tiempo de reconocimiento. Y esta palabra casi no la había usado, pero quiero que escuche esto. Usted tiene que hacer un reconocimiento espiritual de su vida. Usted tiene que autoevaluarse en este tiempo. Usted tiene que ser humilde y honesto y evaluar aquellas partes espirituales de su vida y tener un concepto claro de su nivel espiritual. Porque al final usted es el resultado del nivel espiritual o de fe que usted haya construido responsablemente antes de que la prueba llegara. Y aún en medio de la prueba, seguir perseverando y seguir cultivando esa confianza que se alimenta por medio de la fe, que se alimenta por medio de la palabra, que viene directamente del Espíritu Santo por plena y perfecta voluntad del corazón del Padre. Así que este es un tiempo de reconocimiento donde el discernimiento tiene que ser cada vez más preciso de qué es Dios y de qué no es Dios. De qué es lo que Dios está hablando y qué es lo que no es lo que Dios no está hablando. Qué es lo que el enemigo está maquinando y qué no es lo que el enemigo está maquinando. El discernimiento no es el resultado de un día a la noche, ni de la noche al día, ni de un abrir y un cerrar de ojos. El discernimiento se ejercita. El discernimiento ha tomado lugar desde el día que nosotros nacimos de nuevo y a medida que adquirimos un ladrillo, un bloque más de revelación, de entendimiento de la voluntad de Dios, agarra más filo nuestro discernimiento. A este tiempo, a esta altura, la iglesia debe de tener un discernimiento preciso de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer con la iglesia. No podemos estar a la deriva, no podemos estar inseguros, estar inciertos de lo que Dios va a hacer. ¿Será que es Dios? ¿Será que no es Dios? Dios está en el asunto. Dios está detrás de esta situación. Todo el movimiento que está tomando lugar en todo el mundo, todo lo que se está especulando acerca de los magnates, acerca de los hombres ricos, acerca de los poderosos, es nada más y nada menos que la estructuración de una plataforma que tiene que anteceder, escuche, en el sentido de que tiene que ser formada antes de que Jesús venga. Y cuando Jesús venga por la iglesia, esa plataforma ya va a estar construida y entonces empiezan los tiempos de angustia y de tribulación que la Biblia en Apocalipsis ha profetizado. Pero todo lo que está pasando puede ser la antesala a esa plataforma que ya se está de una manera sutil formando. Así que yo quiero que usted aprenda con discernimiento, usted pueda nombrar las cosas como son. No repita lo que otros están diciendo. Discierna. El Espíritu Santo le va a decir cuándo es algo y cuándo no lo es. Por eso es muy importante tener sabiduría de Dios y entender que Dios está con nosotros. Y en toda esta situación, nuestro barco, la iglesia, nuestro lugar seguro, su familia, mi familia, estamos de alguna manera rodeados de esas olas de desinformación, de mala información, de influencia satánica espiritual, que lo único que consigue en el corazón del humano, incluyendo muchos creyentes, es atemorizar. A mayor miedo, menos fe. Y cuando una persona ya está fuerte en el miedo a causa de los dardos y de las noticias, que no sabe discernir, que no sabe separar entre que son y no son de Dios, esa persona puede perder de vista
quién está en su casa, quién está en su familia, quién es su Señor. Por eso titulé este tema Jesús en nuestra barca. Y vamos a entrar en un momento, en un pasaje donde vemos que los apóstoles perdieron de vista la realidad del Señor en su barca. Vaya conmigo primero a Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 10:12, por favor. Vaya conmigo. Dice la Biblia que el que esté firme, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y estamos confiados en medio de esta situación. ¿Y por qué toqué este pasaje? Porque nuestra fe y nuestra confianza tienen que tener fundamento y tienen que tener una solidez o un fundamento espiritual. Podemos en algún momento confiarnos en nuestra experiencia y en nuestras habilidades y por algún momento perder el enfoque de quién está detrás de nosotros o delante de nosotros o en nosotros, alrededor de nosotros, en nuestra casa o en otras palabras, en nuestra barca. Nuestra barca es el lugar seguro en medio de un mar incierto. Y usted no me va a dejar mentir, muchas veces hemos llegado al mar y el mar crea como un cierto temor. El mar crea como un cierto nivel de inseguridad. El mar es misterioso. Es incierto el mar, no sabemos qué hay al fondo. Aún la Biblia dice que hay monstruos marinos que el hombre no ha visto, pero de cierta forma el mundo es un mar. El mundo también es un mar en el cual usted y yo navegamos. Estamos en ese mar, pero no somos de ese mar. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía viene del cielo, por lo tanto nuestra vida está supuesta a experimentar nuestra cultura celestial. Y por eso es importante hacer un reconocimiento para que no vayamos a estar a este punto confiando en nuestras habilidades, en nuestra experiencia y en nuestro conocimiento mental. Tenemos que acordarnos que el autor y consumador de la fe es Jesús y hacemos bien en poner absolutamente nuestra mirada enfocados en Él, en el autor y consumador de la fe. No debemos de perder de ninguna manera de vista a Jesús en la barca. ¿Por qué? Porque lo que está pasando alrededor tiene la capacidad de llamar nuestra atención. Es más, estratégicamente, satánicamente, ese es el fin de todo lo que usted ve y todo lo que usted oye, todo lo que usted escucha. Todas las palabras que salen de cualquier fuente de información tienen el potencial de afectar tu estado de ánimo y por lo tanto afectar tu visibilidad y tu visión de la realidad de las cosas que están detrás de las cosas que puedes ver con tu vista natural. Así que en medio de una tormenta, lo que más puede llamar nuestra atención es la misma tormenta. Hasta se vuelve vulnerable nuestra barca delante de una ola gigante. Y lo importante de la barca no es el tamaño de la barca, sino quién es el capitán de la barca, quién está con nosotros en la barca, quién está de nuestra mano en medio de esa barca, quién es nuestro Padre, nuestro Dios protector. Y como Dios protector y nosotros como sus hijos, estamos seguros si podemos estar confiados. ¿Escuchó lo que el Espíritu dice? Vas a estar seguro solamente si puedes estar confiado. Si no confías, la inseguridad te va a invadir y vas a reaccionar de una manera emocional y vas a empezar a atraer las cosas por causa de esa falta de protección que estableciste en tu corazón por causa de las cosas físicas que puedes estar escuchando. Así que es muy importante entender que nuestro enfoque debe de permanecer en el Señor, el cual está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo número 8. Y vamos a leer un pequeño relato en la Biblia acerca de la manera en la que los apóstoles, los grandes apóstoles de Jesús, perdieron el enfoque aún estando Jesús con ellos dentro de la barca. ¿Cuántos pueden decir Jesús está con nosotros en nuestra barca? Dígalo ahí con su familia. 1, 2 y 3.
Jesús está con nosotros en nuestra casa. Dígalo, Jesús está con nosotros en nuestra familia. En es dentro. Él no llega nada más cuando tengo emergencia. Él no es bombero. Él es Padre y habita y come en nuestra mesa. Así que una vez más, con convicción, Jesús está con nosotros en nuestra casa. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 8:23. Y dice el relato bíblico: entrando Jesús en la barca. Si usted lee el contexto, Jesús acaba de hacer milagros allá a la orilla del mar, allá en la playa. Allá pasó algo sobrenatural y Jesús le dice a sus discípulos: preparen las barcas, nos vamos en las barcas. Entonces los discípulos, la mayoría de ellos eran hombres experimentados, eran hombres marinos, eran hombres de costa, eran hombres que posiblemente la mayor parte de sus ingresos provenían del mar. Eran hombres que conocían las mareas altas y las mareas bajas. Eran hombres que por naturaleza y por cultura sabían nadar. Eran hombres que no tan fácil podían ser atemorizados por el mismo mar. Pero Jesús, en su sabiduría y en su perfección, y como un perfecto maestro, Jesús los lleva a una escuela. Y es Jesús así, operando de la misma manera. El Señor no cambia. Estamos en una escuela en este momento. Jesús está con nosotros. Estamos experimentando diferentes situaciones a nuestro alrededor, pero los que estamos aprendiendo aquí en medio de esta situación somos los hijos, la iglesia. Esto es una escuela. Las pruebas no son para que sufras. Las situaciones difíciles no son para que te quejes. Es para que experimentes tu fe, para que experimentes el poder, el amor de Dios en todo tiempo. Y no estoy hablando solo de los tiempos difíciles, sino también Dios está en los tiempos buenos. Entendiendo lo siguiente, vamos a la palabra. Entrando él en la barca, digan todos en casa, la barca. Entrando todos en la barca, sus discípulos los siguieron. Véame por un momento, por favor. Escuche. Si Jesús te dice: hija o hijo, sígueme, vamos a entrar en este lugar, ¿usted se atrevería a seguirlo? Conociendo que 2 días antes hizo un milagro allá en tu familiar, conociendo que allá vistes los milagros y las maravillas que a través de su mano y su voz Dios Padre hizo a través de él en la tierra. Claro, con mucha razón, sin ninguna duda, yo lo voy a seguir, porque no por fe vi los milagros, sino por vista. Los discípulos no vieron los milagros por fe, los vieron por vista. Pero para ver los milagros, antes de que sucedieran, tuvieron que creer por fe. Pero tuvieron evidencia inmediata del poder y de lo sobrenatural, la naturaleza que operaba en el Señor Jesús. Y Jesús les dice: síganme. Vamos a la barca. Y todos lo siguieron. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha guiado. Porque el Espíritu Santo nos ha encaminado. El Señor nos pone siempre en lugares seguros. Él sabe que viene una tormenta y usted, como buen padre, usted ve las nubes negras. Usted va a entrar en un terreno hostil. Le aseguro que usted le pone a sus hijos una buena capa, una buena jacket, una buena chumpa, una buena chamarra, un buen protector para la intemperie. Pues de esa manera Jesús ya había preparado la mente y el corazón de los discípulos, mas no todos reaccionaron de la misma manera. Veamos lo que dice la palabra. Entonces, entrando a la barca, sus discípulos les siguieron. La barca representa un lugar seguro. El mar representa un lugar incierto, inseguro, misterioso, atemorizante. Ellos en su gran mayoría eran expertos, tenían alguna experiencia en la navegación, en su mayoría. Pero en esta vez vemos la vulnerabilidad que los grandes apóstoles, que los grandes discípulos de Jesús tuvieron en medio de una tormenta, la cual no era nueva, pero sí era diferente a las anteriores. Escuchen lo que el Espíritu Santo está hablando, porque no vamos a sostener nuestro presente ni nuestro futuro espiritual en base a experiencias pasadas. La prueba, el ataque, el contraataque, las crisis, los dolores de parto a los cuales la tierra está siendo sometida cada vez serán mayores. Y por eso es muy precisa esta palabra, porque debemos de identificarnos con los apóstoles. Mire que el que esté firme, que no caiga. No podemos
a jactarnos de un nivel de fe que no tenemos. Cada quien debe de evaluarse y pensar de sí con cordura. Vaya conmigo al versículo 24, por favor. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Wow. Ellos se suben a la barca confiados en que Jesús iba con ellos. Acababan de ver los milagros y se lo vuelvo a repetir porque es importante poder entender lo que este mensaje quiere establecer en su espíritu. No habían precedentes para esta tormenta que se estaba avecinando en ese momento. Ninguno de nosotros, los seres humanos del planeta Tierra, en este momento podemos decir que experimentamos una pandemia de tal magnitud en el pasado. Esto es un hecho sin precedentes. Precedentes significa que no había algo similar en cuanto a magnitud que pudiese comparar o superior a lo que está pasando. Entonces los apóstoles ven aquí que se levanta en el mar una gran tempestad, una tempestad tan grande la tempestad que las olas cubrían la barca. Y si usted ve las noticias son de este tiempo, son más pesimistas que optimistas. Los gobernantes, los gobernadores, los presidentes, los números cada vez incrementan más. En algunos países, gracias a Dios, ya van decreciendo, en otros ahorita están incrementando. Pero no hay nada positivo, no hay nada alentador, no hay nada esperanzador que las fuentes naturales nos puedan decir. La palabra de Dios o el mismo Señor Jesús constantemente nos va a estar hablando palabras de fe a nuestro corazón, sin importar que las olas sean más grandes que la propia barca. Muchas veces nosotros podemos ver la prueba o la situación difícil y darle nuestra perspectiva personal, de acuerdo a nuestra visibilidad, de acuerdo a la claridad que usted tenga con su vista. Si usted es una persona espiritual, usted va a tener un enfoque totalmente diferente al enfoque o a los lentes o a la visión que el mundo tiene. No podemos lamentarnos igual que el mundo, porque no somos como aquellos que no tienen esperanza, aún en la muerte, dice Filipenses. Nosotros sabemos que los muertos duermen, pero escuche esto, iglesia, este es el punto. Estas olas se levantaron como nunca antes. Ellos posiblemente nunca habían visto un nivel de olas tan grande. Y era tanto el temor en el cual ellos fueron invadidos que se afectaron emocionalmente. Hombres expertos en la pesca. Hombres con mucha experiencia, hombres que un día antes acababan de ver un milagro sobrenatural, acababan de presenciar o posiblemente ser parte de ese milagro. Ahora yo te quiero decir algo con mucho cuidado. Todo lo que has pasado, todo lo que has atravesado de alguna manera ha cultivado tu manera de creer y por lo tanto ha consolidado un estado espiritual firme o maduro delante de una situación tan crítica como la que estamos experimentando. Pero eso no significa que no seas humano y que no sientas. Y que en algún momento alguna de esas olas pueda atemorizarte. Ahora, no te estoy diciendo que sea normal que te atemorice. No debe de ser normal, porque cuando el temor invade es porque la fe menguó. Y lo vamos a aprender a través de las palabras de Jesús, porque aquí Jesús les está dando una cátedra. Jesús y los medios naturales están contribuyendo al plan divino de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Esta situación no se ha salido del control de Dios y no se antepuso a la voluntad de Dios. Todo esto es permitido por Dios y por lo tanto sigue teniendo el control de Dios. El problema es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso mis pensamientos deben de ser subyugados o sometidos a los pensamientos que vienen de la mente de Cristo, de la mente del Señor. Veamos una vez más lo que está pasando en el versículo 24. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué le parece? La tempestad era tan grande, la tormenta y las olas eran tan impetuosas,
Posiblemente la barca se sacudía. Posiblemente perdieron sus recursos básicos. Posiblemente el pan que llevaban para el camino se les mojó. Posiblemente algo tuvo que ser tirado por causa de que la barca se estaba llenando de agua. Y para no hundirse, los discípulos expertos en el mar posiblemente empezaron a tirar cosas pesadas para que el barco no se hundiera. Y Jesús permanecía dormido. La palabra dormido en el original tiene que ver con descanso. Y por lógica, y usted puede estudiar esto, científicamente está comprobado que el sueño es el resultado del cansancio diurno, del cansancio del día. El sueño es el resultado de eso, el cansancio. Entonces Jesús estaba tranquilo, estaba descansando. Y yo me imagino esa barca moviéndose de un lado para otro a causa de las noticias, a causa de lo que veían, no en la tele, sino en el mar, que es lo mismo, que es un mar. Las noticias son un mar de información que te pueden afectar, pero algo bueno no creo que venga del mundo, porque el que no es con Dios es contra Dios. Y solo hay una única y suficiente fuente en la cual hacemos bien en poner atención, y es su palabra, a través del Espíritu Santo. Y miren lo que pasa, Jesús dormía. Nadie, yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos lo que iba a causar esta pandemia. Escuchamos por medio de la palabra del Espíritu Santo que los días iban a ser difíciles y que iban a ser días malos y que debíamos de aprovechar bien los tiempos. Pero nunca nos imaginamos el tamaño de las olas. Nunca nos imaginamos, y todavía no hemos logrado ver con la vista la repercusión o el efecto o las causas que esta enfermedad o que esta pandemia va a causar en la tierra. Habrán pestes, hambres. Es lo consecuente. Va a haber hambre en la tierra. Entonces, damos gracias a Dios porque estamos en el país, en este primer mundo, en un país del primer mundo. Pero no significa que la gente porque esté en este país no sea afectada. Mucha gente perdió su trabajo. Mucha gente perdió horas en su trabajo. Mucha gente está insegura, no sabe qué va a pasar con su trabajo. Muchos negocios colapsaron. Si los negocios y las empresas colapsan, por consecuencia, muchas personas van a quedar desempleadas. El desempleo, lo que como el gobierno trabaja a través del desempleo, han llegado a las estadísticas que nunca se habían registrado, tan altas en la historia anterior, en el transcurso de la historia de este país. Nunca había habido un número tan grande de desempleados en este país. Se cree que el 25% está sin empleo. Olas muy grandes. Y nosotros estamos en una barca. Y Jesús está con nosotros. Pero eso no significa que no veamos las olas. Ahora lo que quiero decirle es lo siguiente. Y el Espíritu Santo le está hablando esto. Y está hablando a mi espíritu. Lo importante es con qué ojos estás viendo las olas. Porque yo le estoy dando estadísticas, pero no significa que yo esté afectado por ello. Me preocupo de una manera humana, pero no me afecta emocionalmente, mucho menos permito que afecte mi fe. Pero mire que el que esté firme, que no caiga. Yo no me estoy creyendo super fe, no. Yo mi fe la estoy poniendo por obra todos los días. La fe que no se practica se seca. Como el discernimiento, si el discernimiento no se practica, se seca. Entonces yo estoy viendo situaciones difíciles, pero estoy hablando, estoy profetizando. Eso no va a llegar a mi familia, eso no va a llegar a las familias de esta congregación, eso no va a llegar a mi familia allá en mi país, a nuestras familias allá en nuestros países. Estoy orando. Cada vez que se levanta una estadística, levanto una palabra profética. Porque esa debe de ser la reacción de los discípulos que estamos en la barca. A alguien más se le está hundiendo la barca, a alguien más ya naufragó, alguien más ya perdió la vida, alguien más ya perdió lo que tenía. ¿Por qué? Porque Jesús no era el Señor ni el capitán de la barca. Y nosotros, la iglesia, tenemos al capitán de capitanes, tenemos al Señor de señores. El problema es que perdamos el enfoque aún teniendo al capitán a la mano. Vea lo que pasa en la palabra. Versículo número 25. Jesús estaba durmiendo.
Y vinieron sus discípulos y lo despertaron, porque estaba durmiendo. Y escuche la palabra de ellos. Escuche, por favor. Señor, con 2 signos de exclamación en su Biblia. Señor, sálvanos, que perecemos. Escuche la oración, la confesión, la declaración, el clamor de los siervos de Dios, de los discípulos, de los grandes hombres de Dios en medio de una prueba difícil. Clamaron y anunciaron que muerte venía sobre sus vidas. Eso no era lo que Jesús esperaba. Eso no es lo que el Señor está esperando en medio de esta situación. Que tú te pares, Señor, nos morimos. Señor, habla las promesas de Dios sobre tu vida. Señor, aunque las olas se levanten, yo soy tu hijo. Y a los que te amamos, todo nos ayuda para bien. Estoy cubierto, estoy seguro. Señor, yo sé que estás aquí conmigo en la barca. Yo sé que estás aquí. Yo te puedo percibir en mi corazón. Señor, no importa. Dios no quiere que hables pesimista. Dios no quiere que te cuentes con la estadística fatal. Hay gente que ya está esperando enfermarse. ¿Sabe por qué? Porque antes la enfermedad estaba lejos y ahora ya está rondando la colonia, ya está rondando la ciudad. Pues los apóstoles se encontraron en esa misma situación. Las olas eran bien grandes y en ese momento las olas, escuche, influenciaron de tal manera que su fe fue menguada, que su fe fue opacada por las olas. Claro, las olas tienen el potencial y el poder sutil y estratégica y satánicamente de afectar tu experiencia espiritual, tu trayecto espiritual, tu nivel espiritual. Somos humanos, somos vulnerables, pero esto es una llamada de atención. ¿Por qué, amada iglesia? Porque necesitamos autoevaluarnos, necesitamos evaluar lo que está pasando, reacondicionar lo que hay que acondicionar. Hay que quitar de enfrente de nosotros todo aquello que no funciona, todo aquello que no sirve, todo aquello en que en algún momento pudimos confiar, que no es el Señor. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué dijeron ellos? Sálvanos, que nos morimos. En otra versión dice así: sálvanos, que nos estamos muriendo. En otra versión dice: Señor, ¿no te das cuenta que me estoy ahogando, que me estoy muriendo? Hay muchas actitudes delante de una tormenta. Le voy a decir algo, iglesia, que yo percibí en la palabra. Toda situación tiene una cara. Escucha lo que estoy diciendo. Y escucha. Y obedece. Toda prueba tiene una cara. Escucha y obedece a una voz. Mira lo que Jesús, antes de salvarlos, antes de hablarle a esa situación, a esa circunstancia, no sé qué tipo de circunstancia puede estar enfrente de ti, que ya tiene nombre. Si tiene nombre, tiene cara. Y si tiene cara, tiene oídos y escucha y se somete. Y Jesús, antes de darles esta estrategia, les enseña, porque así es Dios. Antes de Dios hacer algo por ti, te va a enseñar. Antes de Dios sacarte de una prueba, te va a enseñar. Porque lo que Dios quiere, porque lo que el Padre quiere en medio de una prueba, es que tú aprendas, es que tú te hagas fuerte, es que tú crezcas en fe y en sabiduría. Dios no permite que venga una prueba nada más para sacarte de ella. Porque si no aprendes en una prueba, te vas a seguir metiendo a otras. Y tu clamor nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo: Señor, me estoy muriendo. Y sabiendo que el Señor está ahí, si el Señor está en tu casa, ¿por qué clamas salvación? Si la salvación es el resultado de su presencia, de su atmósfera, de su gloria, ahí está contenida toda necesidad, ahí está suplida toda necesidad. Es suficiente saber que Jesús está con nosotros, y entonces nuestro lenguaje debe de ser un lenguaje optimista, un lenguaje lleno de convicción y de certeza. Es más, no debemos de hablar lo negativo, sino al contrario, hablar esperanza, hablar bienestar, hablar por un mejor futuro para nosotros, para la iglesia, para la familia.
para tu salud, para tu economía. Vienen tiempos gloriosos para la iglesia. Dios va a dar estrategias económicas a la iglesia. Dios va a dar estrategias. Todo lo que sea crisis representa oportunidad. Es un tiempo de oportunidad. Dile a la persona que está cerca de ti, Dios nos va a dar más oportunidades. Mira lo que está pasando en el versículo 26. Y yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En esta versión dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Fíjense que los apóstoles clamaron, declararon: sálvanos porque nos estamos muriendo, ayúdanos porque esa enfermedad por ahí anda. Y Jesús les dijo: bueno, ¿y ustedes por qué son tan miedosos? ¿Por qué tanto miedo? Porque sus palabras y sus actitudes revelan que están llenos de miedo. Y los exhorta y los confronta, porque eran su iglesia, porque son su iglesia, porque tú y yo somos sus hijos. Dios nos confronta y nos dice: ¿por qué tanto miedo? Y Jesús da la respuesta a su misma pregunta: hombres de poca fe. Donde hay poca fe, hay mucho miedo. Donde hay inseguridad, no hay convicción. Donde hay desesperanza, no hay certeza de un mejor futuro. Jesús, antes de enseñarles, los exhorta, los corrige, les enseña para que cuando Él obre, ellos entiendan y digan: gloria a Dios, glorifiquen el nombre de Dios. Hay muchas cosas que están pasando en tu familia que son nada más y nada menos que el resultado de su misericordia, de su favor, de su gracia. Que no se te olvide glorificarlo. Gloria a Dios. Esto Dios, esta puerta Dios la ha abierto. Esto Dios me lo ha proveído. Esto viene de la misericordia, del amor de Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra necesidad aún antes de que nosotros clamemos como miedosos. Ojalá no se esté levantando oración de miedo en tu casa. Es común. Somos humanos, lo dije hace un momento, pero no debe ser normal para un hijo que sabe que papá está en casa. No debe de ser normal para alguien que ha venido saliendo de situaciones difíciles, viendo la mano de Dios, viendo la gloria de Dios, alguien que está acostumbrado a ver el poder y la misericordia de Dios obrar todos los días en su vida. No es justo, no es normal que a esta temporada y a este tiempo nos levantemos con clamores de miedo. Al contrario, nos levantamos con alabanzas, adoración, anunciarle al norte, al sur, al este y al oeste que nuestro Dios es todopoderoso, que es más grande mi Dios que cualquier pandemia, que es más poderoso mi Dios y su economía que cualquier economía, que en mi gobierno, el cual represento como un embajador, no tiene crisis, no hay situación difícil en el gobierno celestial. Por tanto, se va a cumplir la palabra que los impíos están acumulando riquezas para los justos. Es tiempo de que accionemos como la verdadera iglesia y empecemos a abrir esas puertas, empecemos a ser osados, empecemos a ser atrevidos. Va a haber tiempo en que la iglesia se va a levantar y va a alcanzar lo que por muchos años no había alcanzado, pero necesitas entender que Dios está contigo, aunque las olas parezcan que son más grandes que tu barca. Mira lo que dice el 26, y Él les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? En otras palabras, tenían fe como tú y como yo. El nivel, eso solo tú y yo lo sabemos. Por eso, dice Romanos 12:3, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de don de fe que Dios ya repartió a cada uno. Mi fe está siendo cultivada todos los días. Tu fe debe de ser cultivada todos los días. Apaga la tele. Le ponemos más atención a las noticias del mundo que a las noticias de Dios. Está el siervo hablando noticias de Dios y ya se pasó, ya lleva una hora. Es cuando más necesitamos oír de Dios. Y no estoy hablando que debe existir una exclusividad hacia mí como pastor. Pero sí, activa tu discernimiento y aliméntate de lo que te edifica. Este es tiempo de oír palabra de Dios. Es más, siempre ha sido tiempo.
todo me es lícito, pero no todo me edifica. Este es tiempo de edificación. Siempre ha sido tiempo. Desde el día que usted y yo nacimos de nuevo, ha sido tiempo de edificación. Un creyente no puede perder el tiempo, porque el diablo no duerme. El diablo no descansa. El diablo siempre va a andar buscando la manera, estratégicamente, sutilmente, de botarte, de apagar la poca fe, la mucha fe, la grande fe que puedas tener. Eso solo tú lo sabes. Pero aquí hombres experimentados por evidencia, testigos fieles del poder sobrenatural de Jesús, del Padre en la tierra, dudaron. Su fe se opacó, su fe menguó. Posiblemente se sintieron bendecidos de ser parte de esa barca, pero después posiblemente se sintieron avergonzados de haber tenido tal nivel de miedo. Tanto así que el capitán, que el Señor, que el perfecto, que el Rey los exhorta. Y mira lo que les dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces, después de haberlos exhortado, les llamó la atención y mire lo que pasa. Y se levantó y reprendió a los vientos. Les habló a los vientos, plural. Plural. Usted sabe que una tormenta se compone de un cambio atmosférico a través de las temperaturas. Es causada por choques de corrientes de aire caliente y de aire frío. Atmósferas. Todo lo que está pasando alrededor del mundo es el efecto de atmósferas espirituales. Estas no son tormentas naturales nada más. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús le habla a la materia. Le habló a la lluvia, le habló al viento, le habló al mar. Lo que para usted y para mí representan problemas, situaciones difíciles. Lo que hacemos en la iglesia es ponernos a orar. Ay, Señor, ayúdanos, Señor, sácame de esta situación. Háblale al problema. Levántate en fe y háblale a la tormenta, porque tiene cara, tiene oídos y está supuesta a sujetarse. Como al principio, como Adán. Jesús vino a manifestar que aún el viento y el mar se sujetan a su voz. Vea y lea conmigo, amada iglesia. Entonces se levantó y reprendió. Eso es lo que tenemos que hacer, levantarnos. Levántate. Levántate, toma una posición de guerrero, toma una posición de hijo. Hay alguien detrás de ti, hay alguien en tu barca, hay alguien emocionado esperando que actúes como Él espera. Hay alguien esperando que des fruto de lo que Él dijo que eras o lo que Él dice que eres. Somos hijos, no solo hijos, herederos de Dios, coherederos juntamente con Jesucristo. Y nos sentó el Padre en los lugares celestiales, nos dio poder, nos dio autoridad, nos dio palabra, no para quedarnos sentados en medio de una crisis, sino para levantarnos enfrente del barco, enfrente de la familia, sabiendo que Jesús está ahí. Hay cosas que Jesús no va a hacer, va a esperar que las hagas tú. Él dijo: vayan en mi nombre, yo me voy, yo les doy mi espíritu, yo les doy mi autoridad, les doy mi palabra, vayan y hagan. Acción. Y levantándose Jesús reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La palabra reprender significa reñir una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Por favor, yo le quiero pedir ahorita que vaya al diccionario en su teléfono, en Google, y usted ponga la palabra reprender. Significado de la palabra reprender. Vaya, por favor, yo me voy a tomar esos 3 minutos para darle tiempo que usted lo busque. Porque reprendo al diablo, dice, ¿verdad? Y más como un dicho evangélico, como un dicho religioso. Pero no hay autoridad detrás de un repetir, esto ya lo enseñé. No oren con vanas palabras, vanas es vacías. No estén repite y repite, no. Levántense y hablen con la autoridad que reconocen que Jesús detrás de ustedes en la barca como el capitán les ha dado.
Yo hablo en el nombre de Jesús. Le voy a hablar a esa prueba, a esa circunstancia en el nombre de mi papá, en el nombre del rey. El rey me está diciendo, hijo, ve, hazlo tú, hazlo, dilo, ve en mi nombre. Lo que pidas en mi nombre será hecho. Lo que ates en mi nombre será atado. Lo que desates en mi nombre será desatado. En la versión Dios habla hoy, hablando de este pasaje, dice, y se desató una tormenta. ¿Qué necesita una tormenta? Atarse. ¿Por qué? Porque se desató. Si se desató una tormenta era porque estaba atada por alguien. Si se desató una pandemia, si se desató una enfermedad, si se desató una crisis, necesitamos agentes del cielo en la tierra, hombres o mujeres, hijos de Dios, con la identidad correcta, que se levanten y tomen la actitud que Jesús tomó en este barco mientras estuvo en la tierra. Ahora Él está esperando en el cielo que tú la tomes en la tierra, porque tú eres su hijo en la tierra, su representante en la tierra. Encontró en el diccionario, creo que le di como 5 minutos, reprender, reñir a una persona o expresar de forma autoritaria. Usted entiende eso, ¿verdad? Y severa, la desaprobación de su actuación o de su comportamiento. Hace más o menos una semana, una familiar de alguien de aquí de la iglesia, le diagnosticaron algo terrible de cáncer. Y nos invitaron a orar y fui a orar por esa persona. Y lo primero que hice fue confrontar su mente, confrontar su alma. Le dije que si estaba dispuesta a ponerse de acuerdo conmigo en la fe y que yo le iba a hablar a ese cáncer, pero necesitaba que se uniera conmigo en la fe. Le íbamos a reprender ese cáncer, porque tiene nombre, tiene cara, tiene oídos y está supuesto a sujetarse. Y cuanto más que mi autoridad está conmigo en mi barca. Confronté la manera de pensar, la tradición, el conformismo de esa persona. Usted, escuche, usted es formado por medio de aquello que usted tolera. ¿Sabe qué significa reprender? Desaprobar las causas y los efectos de esa situación. Desapruebe la enfermedad cuando llegue. Dígale, no estoy conforme. Este es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué haces ahí, enfermedad? Háblele. Háblele. Jesús le habló a la fiebre y la fiebre se fue de la suegra de Pedro. Porque la fiebre tiene cara, tiene oídos y está supuesta a sujetarse. Todo lo creado escucha la voz del Creador. Y usted habla no en el nombre de una denominación ni una religión, sino en el nombre de Jesús, el Verbo hecho carne. Por causa del Verbo todo fue creado, por tanto todo lo creado está sujeto al Verbo hecho carne. Y en el nombre de ese Verbo, en el nombre de Jesús, nosotros le hablamos y reprendemos cualquier situación que no venga del cielo. Usted tiene en su vida todo lo que usted tolere. Si usted no tolera el vicio, eche fuera ese vicio, repréndalo. Si usted no tolera esto en su hogar, échelo fuera. Pero nadie más lo va a echar fuera a menos de que usted se ponga de acuerdo. Entonces Jesús aquí reprende al mar, a los vientos. ¿Por qué les habla? ¿Por qué les dice lo que están haciendo no está bien? ¿Por qué les dice cálmense? Ya, basta ya. ¿Cuántas veces le has dicho así a un niño que está molestando, a alguien que te está incomodando? Pues la misma estrategia vas a usar en el ámbito espiritual. Le vas a decir a la situación, basta ya, en el nombre de Jesús te ato. Porque Él está contigo en la barca. Los apóstoles perdieron el enfoque. Lo único que vieron era Jesús durmiendo. No hicieron lo que Jesús esperaba que ellos hicieran. Entonces les da esta cátedra. Y reprende, dice el versículo 26, a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué significa la palabra bonanza? Por favor, vaya al diccionario y escriba en Google la palabra bonanza, significado. Casi siempre hago yo lo mismo. Yo tengo mis diccionarios bíblicos también y ahí tomo referencia, ¿verdad? Pero es importante usar el concepto, el origen y la raíz de las palabras que usamos, porque usamos un español de España. Pero escuche esto, nuestro castellano viene del español, pero aquí la palabra está escrita en español. Y hay muchos conceptos que, aunque tenemos una idea, tal vez no tenemos el entendimiento de lo que causó la palabra de Jesús
delante de una circunstancia. ¿Lo encontró? Bonanza, ¿qué dice? Tiempo sereno y tranquilo, especialmente en el mar. Prosperidad, desarrollo económico o social favorable. Esto no me lo estoy inventando, por eso yo le pedí que usted viniera al diccionario y usted se percatara por su propia mano, por su propia vista, qué significa la palabra bonanza, bienestar, prosperidad. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un bienestar, de una paz, de una confianza, de un sosiego. ¿Se entiende esa palabra? De tranquilidad. La tormenta está alta, las olas están altas, pero usted tranquilo. Él está en la barca con nosotros. Jesús en nuestra barca. Él está con nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. Jesús les enseña de una manera sencilla que cuando ellos se levantan con autoridad por medio de la fe, las situaciones van a dejar de seguir influenciando y atemorizando a los que nos llamamos ser la iglesia, ser los creyentes. Es importante, iglesia, que esta palabra quede en su corazón y que usted pueda llegar a la reflexión de esa autoridad que Dios nos da, aún más sabiendo que Él está con nosotros. No podemos pasar desapercibido. Escuche lo que estoy diciendo. No podemos familiarizarnos con su presencia, con su gracia, con su misericordia. El domingo voy a predicar acerca de la gracia sobreabundante de los últimos tiempos. La fe va de la mano con la gracia. Pero es importante mantener nuestra fe activa, más en estos tiempos. Y escucha esto, y con esto voy a terminar. Más sabiendo que Él está en nuestra barca. Él está conmigo. A veces nos afanamos tanto. Marta estaba preocupada en todo. Quería hacer las cosas bien hechas, pero se le olvidó que Jesús estaba en casa. Estaba en la casa. Jesús está con nosotros. Y esta palabra nos trae a reflexión de la realidad de su presencia. Todos sabemos que Él está con nosotros. Yo quiero, como tu pastor y como siervo de Dios, que se te revele la realidad de Jesús en casa, en tu barca. Estamos posiblemente en una situación difícil, pero no estamos solos. Afligidos, pero no desesperados. Posiblemente pasando alguna situación difícil, pero no estamos derrotados. Él está con nosotros. Él está pendiente de nosotros. Él está descansando, viendo cómo nosotros hacemos su obra. Viendo cómo nosotros glorificamos al Padre a través de nuestra fe. Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los va a dar. Y en ustedes yo voy a ser glorificado y mi Padre será glorificado. Cada vez que tú te levantas y le das gracias a Él por ser el dador de la vida, tú estás glorificando a Dios y lo estás haciendo por fe. Cada vez que te vas a dormir y le das gracias a Dios por la protección y la provisión del día, estás glorificando a Dios. Pero no solo en las cosas sencillas, también, aunque no son sencillas el dormir y el despertar, pero también en las situaciones difíciles glorificamos a Dios. Hay muchos testimonios que yo quiero contarle, iglesia, pero yo sé que usted también va a construir testimonios en casa. Es hasta cierto punto cansado de escuchar malas noticias. Apague la televisión. Usted no necesita malas noticias. Usted necesita buenas noticias. Ahí donde está en casa, cierre sus ojos. Padre, gracias por tu presencia omnipresente. Tú estás en cada lugar. Tú estás ahí en cada barca. Tú estás ahí, Señor. Tú eres omnipresente. Y tú estás trayendo reflexión, afirmación, y estás trayendo fortaleza a cada mente y a cada corazón que en esta hora han entendido la dirección de tu palabra, Señor. La dirección de tu voluntad perfecta para nuestras vidas, para estos tiempos. Te damos gracias porque sabemos que podemos dormir confiados y vivir confiados. Oro en el nombre de Jesús para que las fuentes de trabajo no cesen en favor de tus hijos, en favor de aquellos que han entendido, Señor, que han dependido como Jehová el Shaddai, el proveedor por excelencia. Yo bendigo, Señor,
las fuentes de bendición y de ingresos de cada uno de tus hijos, Señor, que están conectados en este momento. Declaramos que la escasez no viene a nuestras vidas y no será parte de nuestros medios, Señor. Y si viene la escasez, va a ser para glorificarte, Señor, porque vendrá algo mejor, porque vendrá un nivel superior al que se estaba experimentando, Señor. Que detrás de cada situación difícil haya una medida de gloria, Señor, para que pueda ser mayor la gloria que la dificultad y podamos dar testimonio de la transición a través de la prueba, del nivel y la dimensión espiritual que nos llevó o que nos está llevando el Señor a través de una circunstancia, a través de una situación difícil. Yo le bendigo, iglesia, y le doy gracias a Dios por su vida, y creo en el nombre de Jesús que mi Padre les guarda en todo tiempo, y creo en el nombre del Rey, en el nombre de Jesús, que nada nos faltará. Dice su palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Te llamas hijo de Dios con propósito. Te llamas iglesia con propósito. Todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Grite amén ahí en casa, por favor, y dele un aplauso fuerte al Señor. Es una bendición que pudiésemos conectarnos a través de este medio. Y le invito a que el día domingo temprano usted esté listo, usted esté preparado para adorar a Dios y para recibir el consejo de Dios, tan importante y tan necesario para tomar decisiones que nos van a llevar a la bendición, al éxito, al triunfo, a la gloria que Dios tanto anhela que sus hijos manifiesten a través de la dirección de su Espíritu Santo en su palabra. Que tengan muy buenas noches, que el Señor les bendiga. En paz duerman, en paz descansen, porque papá está en la barca. No importan las olas, papá está en la barca. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.